21 horas 26 minutitos ya transcurrieron de este miércoles 5 de noviembre y del bloque anterior de las elecciones en Nueva York pasamos nuevamente a nuestra realidad local, en este caso San Roque, localidad que está a orilla del río Santa Lucía y está en estado de alerta, ¿no? Por el aumento en el caudal de el río Santa Lucía. Está en comunicación telefónica el intendente del municipio de San Roque, Raúl Rulo Haddad. Haddad, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Liliana? Un gusto hablar con vos nuevamente. Bueno, las anteriores entrevistas fueron como candidato a diputado nacional, luego como ya candidato electo, pero ahora se puso nuevamente el traje de intendente de la localidad de San Roque, así que ahora lo entrevistamos en calidad de intendente. ¿Cómo está la situación en relación al caudal del río Santa Lucía y se está afectando a la comunidad de San Roque? Bueno, así como lo describiste vos, nuestro río está ya desbordado hace semanas, pero estamos en un estado de alerta. Esto quiere decir que sabemos que si empieza a subir un poquito más, vamos a tener familias evacuadas. Ya actualmente tenemos dos familias en realidad y tal vez entre esta noche y mañana a la mañana tengamos una tercera, pero en caso de que llueva o de que llueva más que nada en la zona norte también, porque de las dos formas puede ser no tanto si llueve mucho en nuestra localidad o si llueve mucho en la zona norte de la provincia donde nace el río Santa Lucía. Esto después de unos días, nuestro río en nuestra zona empieza a crecer y eso va a perjudicar a otras familias costeras. Pero estamos por ahora en situación de alerta, obviamente. ¿Estas familias fueron reubicadas, intendente? Estas dos Sí, sí, familias. sí. Sí, más que nada hay una, sobre todo, que es la que se evacuó y prefirieron ir a la casa de un familiar. Y después hay otra que más que evacuarse, sacaron sus cosas, pero hay un miembro de la familia, el padre, digamos, el jefe de la familia que queda a cuidar ahí su casa durante la noche, no quiere salir del todo, digamos. ¿Y hasta dónde estaría llegando el agua? Y, bueno, no sé cómo explicarte, pero generalmente los barrios afectados en nuestra localidad son el barrio Libertad, que es uno de los que está sobre las orillas del río Santa Lucía y también en el límite con las vías del ferrocarril. Y luego el otro es el barrio Costanera, que es obviamente como el nombre lo indica, se imaginarán, está lindando con el río Santa Lucía. En nuestro caso tenemos dos problemas generalmente cuando hay muchas precipitaciones. Uno es la crecida del propiamente dicho del río Santa Lucía y otro es también el desborde del arroyo Baró, que es el que atraviesa por la mitad a nuestra localidad y que por suerte, por ahora, está todavía en su cauce, está en caja, como se lo dice habitualmente, porque si llueve mucho, lo que va a pasar es que este arroyo empieza a crecer, se desborda, porque no tiene justamente ya lugar donde ir, ya que el río se encuentra también desbordado, entonces no tiene a dónde descargar todo el agua. ¿Y tiene conexión con el Santa Lucía? Sí, sí, por supuesto. ¿Desagua en el Santa Nace, Lucía? exactamente, exactamente, sí, sí, sí. Nace en la parte norte de la ciudad, sería para que ustedes ubiquen yendo hacia Colonia Pando, para un poco, en realidad entre Colonia Pando y lo que es Mantilla, digamos, sería un arroyo que nace en ese lugar, en uno de los humedales y termina en el río Santa Lucía. Después hay otros dos más que atraviesan nuestra localidad, pero son más chicos. De igual manera, por el caudal de lluvias que se estuvo registrando, esto va a complicar mucho en distintos barrios de nuestra localidad y no solamente aquellos que están sobre el río. ¿Y qué información tiene respecto al pronóstico para la región para los próximos días? Y los próximos días, supuestamente el viernes, esperaríamos lluvias, pero después de marca día soleado. Lo que pasa es que
ayer, no sé cómo fue en Corrientes Capital, pero acá durante todas las siestas se armó, como se dice, el tiempo y empezó a caer una especie de tormenta con viento y con agua que habrá durado 2 horas y la verdad que cayó bastante agua en poco tiempo. A ver, lo que nosotros necesitamos ahora es que diciembre no nos castigue tanto y que haya bastante sol para que el río vaya bajando un poco y de esa manera los arroyos que atraviesan nuestra ciudad tengan donde descargar. Eso sería lo ideal. Eh, Ayer cuando un colega me notificó, digamos, de esta situación del estado de alerta del río Santa Lucía, agregó un comentario que usted hace 8 años asumió la gestión como intendente con una situación similar. ¿Recuerda? ¿Es así? Sí, 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 no similar, sino mucho peor porque nuestra inundación, la que me tocó, fue enero del 2018. Fue de las peores, de los peores registros de crecida y de precipitaciones de crecida del río Santa Lucía y de precipitaciones que tuvo esta zona desde el 88, o a ver, no recuerdo si era 88, 87, pero sí en la década del 80, una inundación muy grande que hubo en toda la provincia de Corrientes, no solo en San Roque. Y bueno, y la otra, que sí yo ya era criatura, digamos, pero recuerdo bien, que fue la del 98. Y esta, la que me tocó a mí en el 2018, en enero del 2018, fue, estaba ahí en el top 3 como se dice, de las peores que nos tocó. Claro, Fue fue una la, crecida muy importante del río y aparte de muchas precipitaciones que, como te expliqué, los arroyos que atraviesan nuestra ciudad es lo que complica y mucho. Claro, ahí fue cuando San Luis del Palmar quedó prácticamente aislada, era Sí, la ruta 5 y un mar de agua a ambos márgenes de la ruta 5 y las secciones rurales de San Luis del Palmar bajo agua, con empedrado lo mismo, bueno, y gran parte de toda esa cuenca, afectando también entonces a la localidad de San Roque en aquellos tiempos. sí, sí, nosotros fue la verdad que muy, muy complicado. Fueron más de, creo que 350 personas las que teníamos evacuadas, no solo en los centros de evacuación, sino también las que estaban en casas de familiares, pero que la logística que nosotros teníamos que armar era para tratar de asistir, de alimentar y de asistir en todos los sentidos a todas las familias que estaban evacuadas. Porque lo peor es no solamente el propio día que uno tiene que evacuar a la familia, después asistirla, sino también generalmente nuestro pueblo es muy solidario, digo el pueblo correntino en general, no solo el sanroqueño, sino lo que pasa es que después de unas semanas, y en ese caso creo que la última familia terminó volviendo a su casa, si no me equivoco, fue después del 1 de marzo, recuerdo bien, porque el 1 de marzo fue mi primer discurso, digamos, como Claro, intendente de de apertura de apertura. sesiones. Y fíjate todo lo que pasó para que la última familia que quedaba evacuada pueda volver a su casa, pero para esa altura, y es una cuestión lógica, Liliana, la mayoría de la gente que siempre está pendiente y trata de ayudar al inicio de cuando hay inundaciones, pasados los meses, obviamente que eso va mermando, digamos, la solidaridad o la buena predisposición, porque obviamente que cada uno va teniendo su vida, sus problemas, y entonces ahí es donde se nota mucho lo importante que es un estado presente en esos momentos, digamos, para volver sobre todo, ¿no? Porque esa es la parte, como te diría, menos visible tal vez hasta incluso para los medios de comunicación, el cuando volver a la casa de cada una de las familias. Y créeme que ahí se tiene mucho trabajo. Es decir, que estrenó el traje como intendente con San Roque bajo agua, hace ocho Sí, sí, años. sí. En diciembre en realidad ya lo había estrenado con la municipalidad tomada y otras anécdotas más, pero en cuanto a esto de Bueno, catástrofes naturales, si se quiere, sí, me tocó la inundación primero, luego me tocó, porque como todo fenómeno climático, sobre todo en nuestra región del país, tenés las inundaciones y luego la gran sequía que hubo después, que siempre es el ciclo, ¿no? Tenemos el fenómeno de la niña, si no me equivoco, del niño, no recuerdo bien ahora,
que es La las niña, grandes precipitaciones, el y niño, luego, y la exacto, niña es la seca, y después viene la seca que ocasionó no solamente la sequía, sino que, los como incendios. recordarás, los incendios, que Sí. acá nos afectó bastante, pero le sacamos barato comparado con otras localidades. Y, y respecto a este problema que usted describió, ¿no? Que se complica no solamente con la abundancia en precipitaciones, que aumente el caudal del río Santa Lucía, sino también el del arroyo Baró, que desagua en el Santa Lucía. Para mitigar las zonas anegadas, ¿se pueden realizar obras, infraestructura? Sí, sí, sí. Es más, nosotros teníamos justamente un proyecto aprobado con el Gobierno Nacional, con la SISU, que era la Secretaría de Integración Sociourbana, para que toda la zona, sobre todo la zona más cercana al río Santa Lucía, pero que está alrededor del arroyo Baró, pueda ser urbanizada, y obviamente el trabajo que se tenía que realizar en el arroyo propiamente dicho, que era de ampliación, de profundización, un trabajo con máquinas que iba a permitir que el arroyo esté no solamente limpio, sino también encauzado y contenido para evitar la erosión, y de esa manera que pueda correr bien el agua, porque, bueno, obviamente no lo conoces, pero seguramente escuchaste en otros municipios que el mayor problema que tienen este tipo de arroyos es que a lo largo de la historia de cada uno de nuestros pueblos, o al menos acá en San Roque pasó, fueron construyendo, obviamente el Estado Claro, municipal fue permitiendo que construyan sobre el arroyo, y vos tenés lugares del sobre arroyo el que pueden lecho, tener, sobre el valle. exacto, Mm, exactamente, y hay lugares que prácticamente deben tener 1,5 metros de ancho, por darte tal vez un sí, ejemplo exagerado, pero en realidad no tan exagerado también. Y en otros lugares tenés lo ancho que debe ser, ¿no? De un arroyo con tanto caudal como estos. claro, no Y respetan el valle de inundación. no, 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 para nada, para nada. Y aparte, como te dije, atraviesa todo el pueblo, y imagínate que están construidas edificaciones a lo largo del arroyo. Y cuando digo a lo largo, estoy hablando de sobre el arroyo, ni siquiera unos metros. Es decir, atraviesa el Entonces, ejido urbano de San Roque, este sí, sí, arroyo sí, Baró. sí, exactamente. A tal punto que tenés eh, sí, 3 o 4 puentes vehiculares ¿Y, sobre el arroyo. ¿Y qué pasó con este proyecto que había sido aprobado por el SISU? Estamos No, hablando no, de... no, y mi ley disolvió directamente la secretaría, y por ende todos los proyectos. ¿Y este proyecto ya estaba encaminado? ¿Ya había sido aprobado? A ver. Sí, 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 fue aprobado por la comisión evaluadora. Obviamente, previo a eso se hicieron todos los estudios De impacto correspondientes, ambiental. las habilitaciones también del ICA, también todo lo que, porque, a ver, no solamente era mejora para cada una de las casas, sino también tendido eléctrico nuevo en toda la zona, cloaca, cordón cuneta, veredas, luces ¿cómo se dice? Las luminarias, digamos, en la parte pública, un nuevo puente en la zona más sobre el río, un nuevo puente vehicular que atravesaba justamente el arroyo, para que las ambulancias puedan llegar a la A zona de ese destino. barrio que están exactamente postergado. La verdad que era un proyecto hermoso, y bueno, entre tantos otros proyectos quedó ahí. Pasó la motosierra. Pasó la motosierra exactamente. ¿Y en qué situación se encuentra el puente ferroviario, ¿no? Que pasa en un lugar histórico y emblemático en San Roque, como es el Paso San Blas? ¿Se ve afectado también cuando aumenta considerablemente el caudal de Santa Lucía? No, 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 para nada. Está tan bien diseñado Claro, que, de los que, de que en antes, las, en ¿no? las, cre- Data del exacto, ¿no? En las mil... crecidas. Imagínate que el puente sobre la Ruta Nacional número 12, sí tiene las luces ya prácticamente, no, no prácticamente, ya tapadas por el sedimento que se fue acumulando a lo largo de los años. O sea que de las luces que tiene debajo del puente, solo la mitad o un poco menos de la mitad trabajan como corresponde, y el resto ya está tapado con sedimento
que incluso hasta ya tienen árboles debajo. En cambio, lo que es la forma, el diseño De la del puente del infraestructura del ferrocarril, puente, que data del exacto, tiene... 1800, del Sí, 1800, sí, esos sí, trabajos sí, de sí, sí. ingeniería que ya no Pero es tenemos. impresionante como ni en la crecida más grande que hemos tenido, Por yo eso como le te dije, preguntaba. vi la del 98, pero no la del 80 y algo que fue peor, pero ni ahí que el agua se acercaba a lo que eran las vías del tren. O sea que el trabajo que hacían No, es era increíble. distinto, digamos. Claro, que es un puente histórico, data de 1888 y ese... Y también el otro puente, el otro que está un poco más al norte, que sería, se conoce como puente carretero, que es el de la ruta provincial 19, actualmente provincial, antes era ruta nacional número 12, la que va camino a Bellavista, para que entiendan, o sea, unía San Roque con Bellavista en la antigüedad. Ese puente, también construido por los ingleses, pero para las carretas, por ese el nombre, ese también tiene un diseño que no se ve afectado por las crecientes. Claro, es el trabajo de ingeniería increíble, esos trabajos que, bueno, que hacen que perduren en el tiempo, ¿no? Está la prueba realmente. Así es, así Por es. eso le preguntaba, no, no fue casual la pregunta, ¿no? De ese tipo de construcciones y de trabajos de ingeniería que ya no lo tenemos más. ¿Y cómo va el periodo de transición? Usted culmina su mandato el 10 de diciembre, asume como legislador nacional, y cómo va el traspaso, ¿no? de autoridades y la transición con el intendente electo el 31 de agosto. Bueno, bien, en términos de respeto y tratando de buscar siempre de que sea de la manera más ordenada posible y que le sirva sobre todo a él, que es el quien va a empezar a ejercer ahora la intendencia. Nosotros tuvimos ya una primera reunión en donde fue después del 31 de agosto, creo que a la semana y media, si no me equivoco. Luego, bueno, yo tuve todo el proceso de la campaña, en donde tenía la licencia por ser candidato y había hablado con él para juntarme después de las elecciones y ahora hace una semana atrás creo que fue que nos juntamos y hace unos días atrás también para trabajar el presupuesto 2026 porque es algo que me toca a mí presentar, pero que es él quien va A a ejecutarlo. ejecutarlo, digamos. Entonces me pareció algo bueno para San Roque, en realidad no ni para él ni para mí, tratar de coordinar el presupuesto para que él sea quien tenga en cuenta en que las partidas y demás para que tenga la herramienta que le permita gobernar después. Además de eso, también ya participó, en este caso, en reuniones con mi equipo de trabajo y también con la Liga de Fútbol sanroqueña. También se va a hacer lo mismo, se hizo lo mismo con las comparsas. Se va a hacer lo mismo, creo que mañana, si no me equivoco, mañana jueves. Sí, Sí. mañana tengo la reunión con todos los directores de las distintas escuelas colegios que hay acá en San Roque, para Ideal también va a estar presente, porque son todos áreas en donde nosotros trabajamos con esas instituciones que te fui perdón, mi hijo está acá mirándote, le disculpen si se escuchó ahí su risa. No, está bien. Eh, con, con las distintas instituciones, entonces la idea es que él participe, explicarle un poco cómo se vino trabajando estos 8 años y bueno, y que hable también ya como intendente electo. Y después, obviamente, ir hablando como lo vamos a hacer ya cuando empiece el periodo formal de transición que establece la Carta Orgánica a partir de ahora, del 10 de noviembre, hablar área por área y ser más minucioso en ese sentido en el traspaso. ¿Y presentó algún tipo de objeción en los números el contador Peloso, Raúl Peloso, el intendente electo? No, o sea, por lo menos en las reuniones que tuvimos, no. Lo único que él decía era el tema de la deuda que él creía que iba a tener, Ese punto sobre pero todo.
¿Cómo? ¿Me Ese repetís, por punto, favor? ese punto sobre todo, ¿no? En relación a esa deuda que él Sí, había sí, manifestado. nosotros le explicamos que no es así, que la deuda consolidada, perdón, va a ser mucho menos, que además también depende cómo él lo toma, porque él lo puede tomar que la deuda también incluye lo que es sueldos de diciembre, cuando para nosotros no es así, digamos, porque es algo que se tiene que pagar ahora a fines de diciembre, pero bueno, depende cómo él lo tome. Pero sumado incluso de eso, como deuda, nosotros aspiramos a dejarle menos de un 3% de lo que es el presupuesto anual del municipio, que estamos hablando de alrededor de, creo que 3.000 millones al año. O sea que menos de un 3% es la deuda que va a tener, que es la deuda flotante, básicamente lo que equivale a deuda de servicios de proveedores que hacen funcionar al municipio. Hablo de combustible, los alquileres de las oficinas que nosotros tenemos alquiladas justamente para que funcione el desarrollo social y otros lugares más, y obviamente los haberes de los trabajadores municipales. Bueno, lo importante es que haya comunicación, que hablen, que usted lo ponga al tanto, que afinen los lápices juntos y sobre todo esto que mencionó, ¿no? Que participó, usted lo participó del presupuesto que presentó ante el Consejo Deliberante, que como usted bien lo dijo, usted lo debe presentar así establecido por carta orgánica, pero quien lo va a ejecutar es el intendente electo, ¿no? El contador Sí, sí, sí. Peloso. Además, además lo importante, como lo hablábamos con él, es tratar de mantener el diálogo, que lo que va a servir en realidad es no solo a él A los como vecinos, intendente electo, sino también por a la supuesto. institución, a la municipalidad y al pueblo, y sobre todo, decía, teniendo en cuenta y mirando los ejemplos de otros municipios, de otros traspasos, hay que tratar de mantener lo que venimos haciendo en estas semanas, en este mes, porque también sirve de ejemplo para otros lugares. Ojalá se termine de buena manera, y creo que va a ser. Y no, hace bien a la institucionalidad y por supuesto a los vecinos. Sí. Intendente Raúl Haddad, muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes por el espacio. Que tengan buenas noches. Buenas noches. El intendente de San Roque, Raúl Rulo Haddad, que se da esta transición, ¿no? El cambio de gestión con un río Santa Lucía en estado de alerta que ya ocasionó que 2 familias sean evacuadas. 2 familias del barrio Libertad, que es uno de los barrios que están a la orilla del río Santa Lucía.